Muy buenas noches a todos. Bienvenido a una edición más de Medicina al Día con el Dr. Colson. Como pues hemos comenzado hace varias semanas, los jueves a las 6:30 de la tarde, tocando temas de interés, temas que nos han sugerido ustedes mismos y que tienen una alta envergadura en nuestra práctica clínica, en la sociedad. Y pues nosotros nos hemos dado a la tarea, ¿verdad? Con los escasos recursos que tenemos, de llevar un poco de medicina de calidad a los colegas, a los familiares, y pues buscando a personas expertas, entrevistados de lujo. En el día de hoy tenemos a alguien que para mí es un gran amigo. Por ahí tenemos como 20 años ya, algo más de conocernos. Hemos estudiado desde la universidad, la especialidad. Es el doctor Ludwig Bacon, un excelente oncólogo, que además, Ludwig, me corregí, sos el único especialista en oncología pulmonar, ¿no? Un cáncer de En pulmón Nicaragua, sí, es correcto. en Nicaragua. El doctor es graduado de oncología médica del Instituto de Cancerología de México con una alta especialidad en cáncer de pulmón. Pues obviamente es la persona más indicada para hablar de este tema, que además es uno de los cánceres más frecuentes, con un pronóstico bastante sombrío, con presentaciones clínicas que no solamente es la típica hemoptisis, sino que puede tener muchas presentaciones. Entonces, sin más preámbulos, doctor Ludwig Bacon, muchísimas gracias por esta entrevista. Bienvenido al programa. No, muchas gracias, doctor Colson, y ratifico, ¿verdad? Como bien dice el doctor Colson, no solo colega, ¿no? Sino pues un gran amigo con el cual compartimos diferentes visiones importantes como es la academia, como punta de lanza para el desarrollo de la medicina de nuestro país, ¿verdad? Desde muy jóvenes, desde la residencia, pues siempre consideramos la academia como un aspecto importante en nuestro desarrollo, y para nosotros es un gusto estar aquí en este programa para brindar un poco de conocimientos y experiencias con la población, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Ludwig. Entrando un poquito en materia, quería preguntarte, ¿cómo andamos en la epidemiología internacional y en la epidemiología nacional del cáncer de pulmón? Sí, interesante, ¿no? Cáncer de pulmón representa, según Organización Mundial de la Salud, la segunda causa o incidencia de cáncer, tanto en hombres como mujeres, únicamente superado por próstata y cáncer de mama respectivamente. Eso es en cuanto a incidencia. Pero cuando hablamos de mortalidad, es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo, tanto en hombres como en mujeres. Por lo tanto, es un problema de salud pública mundial. Es la primera causa de muerte en ambos sexos. Esta incidencia obviamente puede variar en algunos países donde se podría superar un poco esta incidencia, en algunos de Europa y demás, y en nuestro país representa la sexta causa de cáncer en incidencia. Ahí obviamente considero que podría existir algún subregistro en base a algunos cuadros que vamos a hablar posteriormente. Pero de tal manera que podemos decir que cáncer de pulmón, sin lugar a dudas, representa una problemática mundial y nacional por sus factores de riesgo, por su presentación, que como hablaremos más adelante y bien lo sabe el doctor, no solamente va más allá de la simple hemoptisis o la tos que el paciente puede presentar. Eh, los factores de riesgo de cáncer de pulmón, nosotros siempre asociamos cáncer de pulmón a tabaquismo. Es el único factor de riesgo. Han venido modificándose los factores de riesgo a través del tiempo. Los factores de riesgo nos pueden hablar de poblaciones vulnerables a este tipo de cáncer, Ludwig.
Sí, si bien es cierto, el tabaquismo ha sido, después de la primera, hace muchos años, ya más de 100 años, dos grandes picos que existieron en los años pasados fueron las dos guerras mundiales. Cuando uno ve la historia de la evolución del tabaco, estos dos representaron picos de incidencia de consumo de tabaco. Y estos se acompañaron años después del incremento en la incidencia de cáncer de pulmón, ¿verdad? Eso es el por qué, porque diferentes situaciones mundiales llevaron a un mayor consumo de tabaco y estos obviamente llevaron después al incremento de cáncer de pulmón. Eso, un punto. En los años 70, 60, 70, comienza una evolución diferente de la sociedad. Las mujeres empiezan, ¿verdad?, a tener un poco más de protagonismo en la vida laboral, en la vida del estrés, etcétera, etcétera, y hace que empiecen a consumir más tabaco. Y esto es lo que hace que a medida que las mujeres van adquiriendo este estilo de vida, como es el tabaco, empiecen años después a tener mayor incidencia de cáncer de pulmón. Y es así que por eso hoy en día compite con cáncer de mama en la incidencia, ¿no? Por el incremento del consumo de tabaco. Eso lo vemos en muchos países desarrollados, países de primer mundo, pero también en países de Latinoamérica, de África, el mayor consumo de tabaco tanto en hombres como en mujeres. Y quiero hacer hincapié que no solamente el tabaco convencional del que estamos todos acostumbrados, familiarizados, sino también el famoso cigarrillo electrónico, el cual sigue siendo un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Hay estudios que han demostrado la cantidad de tóxicos que estos emiten hacia el ambiente y que siguen siendo un factor de riesgo. Pero hay otras características que podrían incrementar el riesgo de cáncer de pulmón, por supuesto. Afortunadamente, la parte genética es menos del 2-3% de los casos. Eso es algo muy, muy, muy positivo. Pero hay agentes infecciosos que están asociados a cáncer de pulmón. Tuberculosis, virus del papiloma humano, son dos factores de riesgo muy importantes que hay que tener para cáncer de pulmón. Es de tal manera que cuando conversamos con estudiantes, con residentes, cuando ves un paciente que te comenta que tuvo tuberculosis o infección por papiloma, debe ver un paciente potencialmente con un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Existen otros factores de riesgo y que sucede mucho en países de Asia, Latinoamérica, como es la exposición a biomasa, la exposición al humo de la leña, la exposición al humo del carbón que se genera con algunos tipos de oficios. Desafortunadamente, estos pacientes que trabajan mucho tiempo quemando leña, quemando frijoles en el campo, o que trabajan, hay que decirlo, en nuestro país, en carne asadas y demás, que están constantemente inhalando, no utilizan mascarillas protectoras. Lo ideal es que utilicen mascarillas protectoras, porque ese es un factor de riesgo. La paciente podría decir, doctor, yo nunca he fumado. Usted nunca ha fumado, pero tiene 20 años de trabajar pues echando tortilla. Entonces, diario pasó 2-4 horas o no había, utilizaba siempre el carbón, la leña para cocinar. Entonces, eso ha incrementado la incidencia en países de Latinoamérica, países de Asia, sin contar que también esto influye a las niñas, es decir, el niño o la niña está en su casa, utilizan un fogón y es lo que conocemos como el famoso tabaquismo pasivo, ¿verdad? En este caso, la exposición pasiva al humo de la leña sigue siendo otro factor de riesgo. Otros factores ambientales, los que trabajan en minas como el radón, los que trabajan en minas que se ponen algunos tóxicos, arsénico, cadmio, diésel, existe un mayor riesgo, aquellos que se exponen a algunos combustibles como diésel, tienen un incremento en el riesgo para cáncer de pulmón. De tal manera que si tendríamos que resumirlos esto, podríamos decir tabaquismo, ya sea el tabaquismo activo y el tabaquismo pasivo, involucrando, por supuesto, el cigarrillo electrónico, agentes infecciosos como
tuberculosis, virus del papiloma humano. Hay algunos comentarios que tal vez el Helicobacter podría ser un factor de riesgo, pero creo que eso va más asociado a reflujo y a neumonitis. Y por supuesto, aquellos asociados a exposición a biomasas, ya sea la leña, por tu oficio, tu labor, o porque lo tienes en tu casa, y aquellos asociados a exposición a ambiente, asbesto, cadmio, arsénico, el diésel, los trabajadores de minas son un factor de riesgo muy importante. Zaida Mendieta de Miami, saludo a Zaida Mendieta, pregunta si los químicos que se utilizan en el trabajo de limpieza tienen alguna asociación con cáncer de pulmón. Esto va únicamente los que son volátiles. Los químicos volátiles podrían ser un factor de riesgo. Existen algunos desinfectantes que no son volátiles, que no generan olor, esos obviamente no van a ser un factor de riesgo, pero aquellos que generen gases volátiles, porque eso pasa, a veces uno va caminando por un lugar que limpiaron y logra inhalar lo que quedó ahí, esos son factores de riesgo. Pues fíjate que en el norte el consumo o el uso de puros es bien frecuente. ¿Hay alguna diferencia? ¿Tienen el mismo factor de riesgo? Se ha visto que los puros incrementan más. Yo he tenido pacientes que no consumen tabaco y sí consumen puro. Y hay algo que recuerdo que un paciente me comentaba, el famoso golpe, que decía, yo no fumo, afortunadamente nunca he fumado, pero el famoso golpe que hacen se queda en la boca, pero no es que queda ahí en la boca, es que las partículas siempre llegan al pulmón y el contenido de químicos de puro es más fuerte en base a la pureza de este que el que podrías encontrar en otro tipo de cigarrillo, podríamos decirlo. De tal manera que este igualmente es un factor de riesgo a considerar, el consumo de puro. Y he tenido pacientes que únicamente han consumido puro en su vida. Incluso te puedo decir que estos pacientes que inician a los 20, 30 años desarrollan un poco más temprano el cáncer de pulmón que el que habitualmente lo hace con tabaco. Fíjate de que en general cuando nosotros pensamos en el tabaquismo y cáncer de pulmón, asociamos la nicotina y solo se nos viene la nicotina. Hay una pregunta que yo hago frecuentemente a los residentes, que cuántas sustancias entre hidrocarburos aromáticos nosotros no fumaríamos. Yo no fumo tampoco, gracias a Dios, en un cigarro. Por ahí recuerdo que en algún lugar leí que más de 2000 entre hidrocarburos y otras sustancias, y solo la famosa es la nicotina, como que si fuese único. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Por eso es que justamente, y he hecho comentario, hay más de 2000, ya se han identificado al menos más de 325 carcinogénicos dentro del cigarrillo convencional que incrementan el riesgo de cáncer, no solo de pulmón, sino cáncer de boca, lengua, orofaringe, cáncer de estómago, cáncer de hígado, cáncer de colon, cáncer de ano. O sea, existen más de 325 ya identificados de esos 2000 que bien comentas para factor de riesgo cardiovascular, neurológico, gastrointestinal, etcétera, como agentes de cáncer. Es por esto que los famosos cigarrillos electrónicos dicen, no, es que le has quitado la nicotina, le has quitado el tabaco. Sí, pero le dejaste los otros 300 y pico. Entonces, por eso que este sigue siendo un factor de riesgo para el desarrollo de neoplasias y, por supuesto, pulmón como número 1. ¿Influye el tiempo de tabaquismo? ¿Influye o reduce el riesgo de desarrollar cáncer una vez que dejas el tabaquismo? Ok. A mayor consumo, a mayor cantidad, que como bien sabes, es lo que conocemos como el índice tabáquico, el riesgo de desarrollar cáncer. Un índice tabáquico más de 100, lo tomamos como un paciente ligero, menos de 50 liviano, e incrementa de manera exponencial el cáncer de pulmón. Hasta 15 años después de haber dejado de fumar, en ese periodo ventana, incluso lo hablaremos después, es el periodo de tiempo en donde uno todavía podría desarrollar cáncer de pulmón. O sea, que podrías tener hasta un tiempo de 15 años
para que probablemente tu cuerpo limpie, purifique el daño que ha ocasionado el tabaco en tu cuerpo. Por lo tanto, pudiste haber fumado 18 años, haber dejado de fumar a los 47. Podrías fácilmente a los 56, 57 desarrollar un cáncer de pulmón asociado a ese tabaco que tuviste. Yo sé que en el público tenemos muchos médicos, internistas, tal vez un poquito una pregunta densa. ¿Qué hace al tabaco tan carcinogénico? ¿Cuáles son las explicaciones o las teorías de esto, Ludwig? Interesante esto que comentas, porque desafortunadamente los médicos, muchos consumimos tabaco. Digo, no consumo, pero somos consumidores de tabaquismo porque obviamente nos sometemos a un nivel de estrés que pues todos conocemos, y a veces podría ser algo que te genera un cierto alivio. Y hay un estudio que comparó únicamente el consumo de tabaco en población médica. Y se encontró que aquellos médicos que fuman tabaco tienen, por cada 5 años que fuman, 1% de disminución del riesgo de esperanza de vida. Entonces, el tabaco en médico disminuye la esperanza de vida, o sea, incrementa el riesgo de mortalidad, más aún cuando se asoció a otro tipo de factor de riesgo cardíaco. ¿Qué hace que el tabaco produzca tanto daño? Es que afecta, entre muchos otros componentes, la estructura de nuestro DNA, o sea, de nuestro ácido desoxirribonucleico, donde está toda nuestra información genética. Así como también el tabaco es un mutágeno per se. Es capaz de generar algo que nosotros conocemos como TMB por las siglas en inglés, Tumor Mutational Burden, o carga mutacional en nuestro genoma. Daña los reparadores por naturaleza que nosotros tenemos, como el P53, que sabemos es un gen que todos tenemos y que funciona como una especie de policía. Es una especie de policía en nuestro cuerpo que detecta alteraciones, daños en nuestra genética, en nuestro genoma, que se pueden dar por cualquier causa. Un trauma, una infección, tuviste una infección, se dañó una célula, tu genoma es sabio, tiene agentes que lo deberían de reparar, pero cuando tú pierdes la capacidad de reparar, de regenerar células, cuando dañas estos mecanismos reparadores que suelen ser muchas veces asociados a los carcinogénicos del tabaco, generas cáncer de pulmón. Se ha visto que otros agentes, no necesariamente tabaco, nicotina, como la exposición al humo de leña, podrían generar una inflamación crónica en el árbol bronquial. Esta inflamación crónica, producto de la secreción de una serie de proteínas, de sustancias que alteran nuestro parénquima, producir cáncer de pulmón por una inflamación constante. Hay que tener en cuenta que en términos generales en la vida, todo proceso inflamatorio crónico genera daño, no solamente daño cardíaco, sino más estrés oxidativo, más radicales libres y por lo tanto más riesgo de dañar tu ADN y por lo tanto más riesgo de dañar tu estructura pulmonar, tu parénquima pulmonar, tu neumocito, ¿verdad? Es algo que es importante. Y este daño muchas veces puede ser irreversible para nuestros mecanismos de reparación. Entonces eso es algo muy importante. Tiene la capacidad el tabaco de dañar nuestro DNA y nuestros mecanismos reparadores. Fíjate que un comentario bien interesante que hace la doctora Valladares, psiquiatra, que ya sabemos que el tabaquismo puede ser el resultado de un estado depresivo, de un estado ansioso. De hecho, yo recuerdo en el instituto, ahí en México, que se les permitía fumar a los pacientes con algunos trastornos psiquiátricos. En tu experiencia, Ludwig, ¿este grupo de pacientes es más propenso? ¿Tienes muchos pacientes con cánceres de pulmón que hayan tenido algún estado psiquiátrico previamente? Te puedo decir que la mayoría siempre están sometidos al estrés y al tabaco. Entonces, fuman constantemente. No te puedo decir que al menos por cáncer de pulmón hay una asociación directa entre depresión y cáncer de pulmón,
pero sí obviamente sabemos que este factor de riesgo, esta condición, te incrementa la probabilidad de adquirir algunos hábitos como el tabaco y de manera directa con cáncer de pulmón. Preguntan también, muchas gracias, esa pregunta desde Miami, que si el fumar marihuana también representa un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Es una pregunta. No hay estudios que hayan asociado el consumo de marihuana con cáncer de pulmón. Creo, y debo decirlo, porque no, se está investigando mucho el efecto de marihuana en diferentes procesos oncológicos, la ansiedad, control de ansiedad, controla muy bien el apetito, tiene algunos efectos que podríamos y hemos visto de manera benéfica en algún grupo de pacientes, pero creo que es algo que se tiene que seguir investigando. Creo que en algún momento la marihuana en algunas componentes, en algunos contextos bajo una prescripción médica va a tener algunos efectos en algunas condiciones muy particulares de la oncología. Una pregunta bien interesante también de la doctora Zavallo, internista, es que con esto de la frecuencia del cáncer, ¿valdría la pena el tamizaje con tomografía de dosis baja Claro. como screening? ¿Deberíamos de promoverlo? ¿Cuál es tu opinión? Sí, perfecto. Muchas gracias, doctora Zavallo. Hace ya un poco más se publicó hace 11 o 12 años, se publicó en New England Journal of Medicine un artículo NLST, pueden buscarlo, y fue el primer trabajo que demostró un impacto positivo en la disminución del riesgo de muerte de un 20% cuando se utiliza el tamizaje, específicamente radiografía de tórax y tomografía de baja densidad o dosis. Se hace un estudio anual por 3 años. Se encontró que incrementas la probabilidad de encontrar lesiones pequeñas, o sea, lesiones T1, T2, defínase esta como lesiones menores de 3 centímetros y de 3 a 5 centímetros, que son candidatas a un tratamiento curativo. Tomografía de baja dosis, pero el punto es, doctor, ¿usted considera que debemos hacerlo? La respuesta es sencilla, es sí. La respuesta es sí. Yo abogo por el tamizaje para cáncer de pulmón, pero ¿a quién se lo debemos de realizar? Eso es un punto. Uno, este estudio estipuló algunos criterios. Tomaban una población entre 55 y 74 años, que hubiesen tenido un índice tabáquico más de 30 y que hubiesen tenido este que decíamos los famosos 15 años, que hayan tenido este hábito en los 15 años. Algunos grupos posteriormente incrementaron esto de 74 años hasta 80 años, se han flexibilizado en cuanto al índice tabáquico a un poco más light, menos de 30, y reducir un poco más el grupo etario, tal vez hasta 50 años, ¿verdad? Entonces, es una estrategia que forma parte de los programas recomendados por la mayor parte de los grupos internacionales. Es una práctica que en lo personal recomiendo a pacientes que detecto con estas características de riesgo y forma parte de una estrategia. ¿Por qué? Porque obviamente estás impactando en un 20% en la primera causa de muerte por cáncer en el mundo. Entonces, es sin lugar a duda una estrategia diagnóstica importante y que cada vez más, no el oncólogo, el internista, el médico general, el médico familiar, debe conocer y debe promover. Así como nosotros promovemos Papá Nicolau, promovemos la colonoscopía, promovemos la mamografía, tomosíntesis, debemos promover la tomografía de baja dosis como una estrategia de tamizaje para cáncer de pulmón. No, nos manda saludos el maestro Pablo Moreno, dice que muy buena iniciativa. Lo saludamos un par de alumnos de él que estamos aquí. Saludos al maestro. Saludos, también nos manda a saludar el doctor Aguilera. Cardio está haciendo Aguilera, ¿verdad? El futuro Correcto.
cardiólogo. Y coincido, Ludwig, el tabaco, aprovechando que está el maestro Moreno, factor de riesgo para cáncer de la boca al ano, ¿verdad? Entonces, ok. Ludwig, cuando nosotros hablamos de tamizaje, estamos hablando de detección temprana. Aquí se me ocurre una pregunta. Eh, ¿Está influenciada por la técnica, por el tiempo de contraste, por el equipo que utilizamos y por el lector, el interpretador del estudio? Ya ve que lógicamente, si es de detección temprana, va a ser una lesión pequeña, no va a ser el bien. gran tumor que es fácil de ver y que cualquiera puede ver. Sí, obviamente uno puede utilizar, doctor, esa es una pregunta interesante. ¿Es costo efectivo esto? Esa es la pregunta para salud pública mundial, ¿verdad? Y eso es lo que costó al inicio que fuera aceptada por la mayor parte de los entes que dictaminan políticas oncológicas mundiales, era si era costo efectivo, ¿no? Entonces, a partir que se publica este estudio que te comento, salen dos estudios posteriores, estudio Nelson y estudio europeo, que ratifican esto y que incluso este estudio, Nelson, dice que en las mujeres el beneficio de encontrar cáncer disminuyó el riesgo de muerte del 60%. ¿Esto por qué? Porque cuando utilizas una técnica adecuada como la tomografía, tienes más probabilidad de encontrar lesiones resecables. Doctor, pues la tomografía es un poco costoso. ¿Qué podría hacer? Una radiografía simple de tórax. Una radiografía simple de tórax te debería, en un radiólogo experto con experiencia, podríamos decir, detectar una lesión de al menos 1 centímetro. Deberías de ver un nódulo de 1 centímetro, que más o menos es una lesión T1A, una lesión que fácilmente podrías operar. Obviamente, toda lesión que se encuentre por radiografía deberá posteriormente o de manera inmediata acompañarse de una tomografía, ¿verdad? Para terminar de estadificar el estudio. Pero sin lugar a dudas es una estrategia costo efectiva y que permite detectar lesiones que son candidatas a cirugía. Yo algo en lo que quiero dejar muy claro es que no es una estrategia que podamos hacer todos los médicos, o sea, también puede generar muchos falsos positivos, eso es algo que hay que tener claro. El hacer un tamizaje para pulmón significa que el paciente debe estar en manos expertas, un internista que tenga experiencia en tamizaje, un neumólogo que tenga experiencia en tamizaje, un oncólogo que tenga experiencia en tamizaje, un radiólogo que tenga experiencia. ¿Y esto por qué? Porque también podrían muchas veces observarse lesiones que pueden ser indeterminadas, que tienen que ver con algún estilo de vida, con alguna exposición, algún granuloma, alguna neumonía que tuviste hace algún tiempo, algún cuadro de hiperreactividad bronquial que dejó alguna imagen en la tomografía y que no sabías que no la tenías, pero cuando te detectas a través de una tomografía, al menos un nódulo de 4 o 6 milímetros, genera el estrés y aquí obviamente hay que llevar al paciente a un protocolo de seguimiento de nódulo pulmonar, ¿verdad? Tampoco es que todos los nódulos pulmonares son cánceres, no, por supuesto que no es así y son pacientes que deben de posteriormente ser llevados con un protocolo de seguimiento de nódulo pulmonar por cualquiera de los especialistas que previamente comenté. Ludwig, en tu experiencia en la práctica clínica, error diagnóstico, ¿cuántos pacientes, o si yo sé que es muy difícil porque pues se requeriría un estudio, pero pacientes que han tenido contactos con médicos previos, atención previa, que inclusive han tenido una radiografía de tórax y no se le ha diagnosticado el cáncer de pulmón y luego ya te llega el paciente y hubo un error al identificar el cáncer? ¿Te ha sucedido? Sí, mucho. ¿Y esto por qué? Porque, y lo ves más en mujeres, eh, eh, y importante y qué bueno que lo comenta. Doctor, son algunos factores crónicos, como otro factor de riesgo importante, la EPOC es un factor de riesgo, ¿verdad? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un factor de riesgo para cáncer de pulmón
porque es un estado inflamatorio crónico del parénquima pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No, es que la paciente nunca fumó. No, pues no podría tener cáncer de pulmón si nunca en su vida fumó, ni su papá ni su mamá no fumaron. Pero se nos olvidó preguntar, por ejemplo, si la paciente de niña, tal vez no ahora, pero si la paciente de niña cuando tenía 8 o desde que nació hasta los 16, 20 años, estuvo expuesta al humo de leña en su casa, ¿verdad? Se nos olvida eso y eso es un daño que se acumuló a lo largo de su vida o del mismo paciente, del mismo niño. Es un daño que ya se acumuló. Siempre recordar la exposición al asbesto, ¿verdad? Al nicalit. Entonces, preguntas tan sencillas cuando vemos un cuadro respiratorio crónico que debemos tener en cuenta. Sí, la paciente puede ser que tenga 15, 18 años, o el paciente que pues ya no vive, cambio de casa, su zinc normal, etcétera, etcétera. Sí, pero vivió 28 años en una casa con nicalit. Eso es un factor de riesgo. Tuve un paciente que, muy interesante y siempre lo traigo a colación, él se crió contiguo a una empresa, a una fábrica de construcción de nicalit. En su casa siempre había techo, pero él vivió, o sea, casi que vecino, dice, toda su vida en esta fábrica que producía nicalit. Entonces estuvo expuesto al asbesto, nunca fumó y fue el único factor de riesgo que identificamos para cáncer de pulmón, algo muy interesante en este paciente. Entonces, los factores de riesgo muchas veces son los que a veces determinan la sospecha clínica. Cuando uno no piensa en un factor de riesgo, puedes tener el diagnóstico ahí y lo puedes pasar desapercibido. ¿Qué es otra cosa que hace que obviemos? Es que no tenemos en cuenta, por ejemplo, que el cáncer representa la segunda causa de muerte actual en el mundo, después de la enfermedad isquémica coronaria. Para el 2040 va a ser la primera causa de muerte. Por lo tanto, igual siempre les digo a los médicos, a los residentes, es una bronquitis que no mejora con un diagnóstico apropiado, con una estrategia terapéutica apropiada, probablemente no es una bronquitis. Cuidado, es un cáncer de pulmón. Y lo otro de lo que obviamente podemos hablar es las manifestaciones extrapulmonares del cáncer de pulmón. He tenido pacientes que se te comportan como un síndrome del hombro doloroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la lesión se formó cerca del vértice pulmonar. Entonces genera el famoso síndrome del hombro doloroso. Van al ortopedista, van al fisiatra, van a medicina X, Y, a tratamiento del dolor. Y hasta que alguien un día dijo, no, hagámosle una radiografía. Encontraron una lesión en el pulmón. Pacientes que se te manifiesten con lumbalgia, es que tenía una metástasis ósea. Ya no digamos cuántos pacientes, por ejemplo, le llegarán a usted, doctor Colson, con manifestaciones neurológicas secundarias a ya sea un síndrome paraneoplásico o a un evento cerebrovascular, ¿verdad? Que no hicieron un diagnóstico apropiado y lo que tenía era una metástasis cerebral, ¿verdad? Es un cuadro muy variable. Hay pacientes que se te pueden llegar únicamente con dolor abdominal secundario a una metástasis hepática, por decir. O sea, pacientes que te llegan con trastornos oculares, ¿verdad? Y que esta puede ser una manifestación paraneoplásica o consecuencia de una metástasis. Entonces, es un cuadro que no únicamente involucra la tos, el cansancio o disnea, la tos con sangre o hemoptisis. Es un cuadro clínico muy variado, muy florido y que cada vez más los médicos debemos de conocer, los estudiantes deben de conocer para obviamente siempre tenerlo en cuenta, siempre sospecharlo. Eso es muy importante porque nosotros hemos diagnosticado muchos cánceres de pulmón a partir de una metástasis cerebral. Si bien es cierto, no, uno a uno no es el cáncer que más frecuentemente haría metástasis estando fuera del sistema nervioso, es la principal causa de metástasis en el cerebro por la alta frecuencia que tiene. Es decir, si un paciente tiene un melanoma, tiene un coriocarcinoma, tiene un tumor de células claras del riñón, tiene alta probabilidad de hacer metástasis.
Pero cuando tenemos una metástasis al sistema nervioso, lo primero que tenemos que ir a buscar es cáncer de pulmón. Aquí hay una pregunta bien interesante del doctor Moreno. Una vez que se le realizó un tamizaje a un paciente con factor de riesgo y el tamizaje fue negativo, al, ¿cuál es el intervalo para volver o para repetir este tamizaje? ¿Existe Sí. ese dato? Deben realizarse 3 estudios, es decir, voy a hablar porque fue el estudio mejor, la tomografía, ¿no? Una anual por 3 años consecutivos, ¿verdad? Esa fue la cohorte inicial. Uno de los puntos es después, ¿al cuánto tiempo debo yo de repetir que terminé estos 3 exámenes? Por decir, hoy es 9 de febrero, 9 de febrero 2023, 9 de febrero 2024, 9 de febrero 2025. No detectaste nada, entonces a los 5 años inicias nuevamente tu ciclo consecutivo de tamizaje. Nos pregunta, Ahora, si el paciente detectas una lesión, un nódulo pulmonar que no necesariamente es cáncer, lo sacas de ese proceso de tamizaje y lo llevas al seguimiento de nódulo pulmonar, que otro capítulo, que por decir, un paciente sin factor de riesgo con una lesión de 6 milímetros, puedes hacer una tomografía a los 6 meses. Un paciente sin factor de riesgo con una lesión, un nodulito de 3 milímetros, lo repites a 3 meses. Entonces ahí ya empiezan otras variables a tener un papel. E incluso en qué momento le hago un PET a un paciente que le encontré un nódulo pulmonar, ¿verdad? Toda lesión de 8 milímetros o más debe llevarse a un PET. A veces me dicen, doctor, y si me hago un PET, mide 5 o 6 milímetros, no te va a servir, no te hagas el PET, te vemos en 6 meses con una tomografía convencional. Gracias. Pregunta el doctor Rafael López de Granada. Saludos, Rafael. Pregunta si hay alguna asociación en COVID grave con cáncer de pulmón. Interesante pregunta. He tenido 2 pacientes que les diagnosticamos cáncer de pulmón post-COVID. Obviamente eran pacientes que ya tenían el cáncer de pulmón, así de simple. Como sabemos, todas las especialidades estamos aprendiendo de COVID, ¿verdad? No sabemos lo que va a pasar. Sí, secuelas post-COVID, cardíacas, renales, neurológicas, oncológicas, 5 o 10 años post-COVID, porque obviamente es una cohorte que todos estamos viviendo. Lo que sí te puedo decir son 2 cosas, doctor López, al cual extendemos también un fuerte saludo, ¿verdad? En términos generales, durante los años agudos, 2020, 2022, de la pandemia, hubo un descenso importante en los tamizajes y escrutinios de pacientes oncológicos. Un ejemplo, aquel paciente que a lo mejor estaba en octubre 2018, octubre 2019, octubre 2020, le tocaba su tercer estudio de seguimiento de nódulo pulmonar o de su tamizaje, no acudieron a los tamizajes hasta ahora, a noviembre, diciembre de 2022, entonces ahora estamos diagnosticando más cáncer. Igual sucedió con lesiones de colon, igual sucedió con lesiones de mama, de cervix, etc. Es decir, muchos pacientes no siguieron sus protocolos de tamizaje. Estos 2 pacientes, que al menos recuerdo en este momento, supervivientes de COVID, y que a los 2 o 3 meses, uno se diagnosticó a los 3 meses y medio del diagnóstico post-COVID y el otro a las 6 semanas de diagnóstico post-COVID. ¿Y por qué? Porque pues seguían con todo, seguían con disnea post-COVID en un periodo que pues clínicamente ya no tenían un proceso infeccioso. Se realizaron nuevas tomografías y ya al estar libres de COVID surgió la posibilidad diagnóstica que aquella lesión que habían visto semanas atrás o 2 meses atrás que la habían adjudicado a COVID tenía otra sospecha y posteriormente entran a un programa radiológico. Si COVID va a ser de manera directa un factor de riesgo para cáncer de pulmón, pues algo que vamos a ver en los próximos años. En este momento la respuesta sería no. Pero sí puedo decir que COVID ha sido una causa de retrasos en tamizajes y por lo tanto se ha visto que los tamizajes que se están realizando están haciendo que algunos pacientes que estaban ya en seguimiento se diagnostiquen en estadios más avanzados por no haber seguido sus protocolos previos.
Hay una pregunta del doctor Traña que me parece sumamente interesante también, como todas las que han realizado. En tu experiencia, Ludwig, porque no sé si vos tuviste en las entrevistas previas, este tipo de entrevista es como para no hacer solo conceptos cerrados, sino que el especialista nos hable un poco de su experiencia. En tu experiencia, Ludwig, en Nicaragua andamos detectando a los pacientes más tardíamente que en otros países, por ejemplo, México, donde te formaste, o andamos más o menos. En términos generales, en el mundo, desafortunadamente cáncer de pulmón se diagnosticaba previo a esta estrategia de tamizaje en el 85-90% estadio 4, es decir, con metástasis. En los últimos años, el porcentaje de pacientes que se están diagnosticando en estadios tempranos, 30-40, entiéndase temprano, lesiones menores de 5 centímetros con uno o sin ganglio, localmente avanzado, aquellos que ya tienen ganglios mediastinales en un 30% y otro 30% en estadios 4. Eso tal vez en países que tienen la estrategia de cáncer de pulmón en cuanto al tamizaje como parte de sus programas mundiales. Quiero aprovechar la oportunidad y el alcance de este tipo de programas y entrevistas que nos brinda el doctor Colson, es que ¿por qué en el mundo hay un retraso? Si esto ya tiene un poco 10 años, ¿no? Que sale se brinda la información del impacto del 20%, imagínate, que después otros estudios ratifican hasta un 60% en la primera causa de muerte por cáncer en el mundo. Es que existe el estigma de políticas mundiales en salud. El cáncer de pulmón es por tabaquismo. No hagamos tamizaje. Vemos, por ejemplo, cuando es octubre, el famoso mes rosa, todo el mundo es rosa, literal. Dígame que no, todo el mundo ve tamizaje para cáncer de mama, todo se pone rosa, ya hasta los centros comerciales, cáncer de mama, y eso es todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Cáncer de cervix, el Papa Nicolau, la vacuna, etcétera, cáncer de colon, la colonoscopía, cáncer de próstata, vaya al urólogo, pero el cáncer de pulmón tiene un estigma, el tabaco. O sea, el paciente se lo buscó porque fumó, si ya sabía que le podía dar cáncer. Pero pues hay que recordar que no solamente es el cáncer de pulmón asociado a tabaco, o sea, existen otras condiciones de las que hemos hablado ahorita que pueden llevarte a cáncer de pulmón y que necesitan de manera urgente que hagamos cambios de concepción y que generemos esta estrategia diagnóstica de tamizaje como parte de nuestra rutina habitual. Es por esto que desafortunadamente en los países donde el tamizaje no forma parte de su estrategia convencional, vamos a diagnosticar hasta el 80% de los pacientes en estadios avanzados, es decir, estadios 4. Okay. Bueno, saludes a Lourdes Aguirre desde California, desde que nos está escuchando y estamos pendientes con el tema que nos solicitaste, que ya está en agenda. Hay una pregunta bien interesante, Ludwig. En su experiencia, ¿qué opina sobre la ecografía pulmonar versus radiografía de tórax en cáncer de pulmón? La ecografía únicamente puede estar indicada para nosotros, ¿verdad? No forma parte del algoritmo que seguimos para estadificación. Digo esto porque la ecografía principalmente nos serviría para cuantificar derrames pleurales, es decir, estadios 4. Pero una tomografía, pues obviamente te va a brindar esta estrategia. Obviamente existen otras ventajas de endoscopía o de estudios ultrasonográficos más sofisticados que obviamente nos podrían brindar mucha factibilidad. Al menos me gusta la ecografía, por ejemplo, para hacer drenajes, para indicar drenaje de líquido pleural y hacer diagnóstico, ¿verdad? Sí es una estrategia que utilizamos. Si sospecho de manera
una lesión hepática, tenemos el punto de que puede ser muchas veces observador dependiente. Entonces, una lesión hepática, prefiero confirmarla por algún estudio de mayor resolución. Pero en términos generales, creo que es una estrategia para acompañar algunos procedimientos de intervención a la hora de toma de biopsia, de análisis de líquidos y demás. Ludwig, ¿es lo mismo o es de manera global hablar de cáncer de pulmón? Te digo, pues los neurólogos tenemos un especial tema con el tumor de células pequeñas de pulmón. Claro. ¿Hablar de cáncer es lo mismo o tenemos su clasificación? Sí, excelente. Cuando me toca dar una plática y ya estoy terminándola, siempre digo, cuando escuchen cáncer de pulmón, pongo un iceberg. Eso es solo la punta del iceberg, ¿verdad? Porque como bien dices, hay dos grandes subtipos. El cáncer de pulmón de células no pequeñas o no microcítico y el de células pequeñas microcítico. El de no pequeñas forma el 85% de los casos. Este tiene una subetapificación. Adenocarcinoma, carcinoma escamoso, carcinoma de células grandes y NOS por su sigla en inglés, no otherwise específico, no especificado, que puede ser una combinación de los otros. Doctor, ¿y eso para qué sirve? Sirve para mucho, porque, por ejemplo, hoy sabemos que los adenocarcinomas tienen una alta presencia de algunas mutaciones que predicen respuesta a tratamiento blanco, por ejemplo, inhibidores de tirosinquinasa, de tal manera que un paciente podría estar tomando una pastilla, cosa que ves menos en un carcinoma escamoso. Los carcinomas escamosos suelen responder un poco mejor a algunos tipos de inmunoterapia que no lo hacen otros subtipos. El carcinoma de células pequeñas, como bien comentabas, tiene mucha predilección para la metástasis cerebral. Entonces, cuando yo diagnostico, el patólogo más bien me envía un reporte de carcinoma de células pequeñas, tenga o no tenga síntomas, estudio de resonancia de cráneo. Así el paciente le digan, doctor, a mí nunca me ha dolido la cabeza. Resonancia de cráneo. Resonancia negativa, cada 6 meses, resonancia de cráneo. ¿Por qué? Porque yo sé que tiene un alto riesgo de desarrollar metástasis cerebral. Es un tumor, por ejemplo, el de células pequeñas quimiosensible. En enfermedad localizada podría curarse con quimio y radio en un 60-70%, cosa que tal vez no te lo hace otro de los subtipos previamente mencionados, ¿verdad? Entonces, siempre hay que preguntar, siempre hay que pedirle al patólogo que te haga la subetapificación de cuál tiene, porque en base a esto está el pronóstico y las pruebas que tú debes realizar de manera adicional para crear o generar una estrategia diagnóstico terapéutica adecuada. Muchas gracias. Una pregunta acerca del tema del proceso diagnóstico. Es decir, sospechamos al paciente que tiene cáncer de pulmón. Quizás el siguiente estudio sería una radiografía, una tomografía, una broncoscopía. ¿Cómo es el proceso diagnóstico? ¿Cuál es el rol del neumólogo en el diagnóstico del cáncer de pulmón? Y una vez que nosotros ya dijimos tenemos un cáncer de pulmón, ¿necesitaríamos realizar algún estudio molecular para su mejor diagnóstico? Recordemos que el médico de primer contacto puede ser el médico general, el médico familiar, el neumólogo, puede ser el internista. Pocas veces va a llegar conmigo como oncólogo, o por supuesto podría llegarle al neurólogo, podría llegarle al ortopedista como un hombro doloroso, como una lumbalgia, y de esa manera. Entonces, por algún motivo se realizó un estudio de tórax, radiografía, un ultrasonido porque encontraron un síndrome en menos, luego un derrame pleural, hacen una tomografía y una sospecha para cáncer de pulmón. Obviamente, el neumólogo forma parte o debe formar parte del equipo multidisciplinario, al igual que el cirujano oncólogo y o el cirujano torácico,
porque cualquiera de estos van a ser la piedra angular para el primer punto, que es la confirmación histopatológica, es decir, la toma de una biopsia. La toma de biopsia puede ser por muchos métodos. Hay métodos diagnósticos invasivos o mínimamente invasivos, que puede ir desde una broncoscopía, un ultrasonido endoscópico, y por supuesto no olvidar el rol del radiólogo intervencionista para aquellas lesiones que tal vez no son susceptibles para broncoscopía porque están un poco más periféricas, ¿verdad? Y que tal vez no desea llevarlos a una toracoscopía o no desea llevarlos a una toracotomía por tu cirujano, ¿no? Entonces son diferentes especialistas. Siempre igual cuando doy una plática, saben muy bien que la penúltima, antepenúltima diapo que siempre pongo es de quién es el paciente, ¿no? Y pongo una serie de especialistas, todos conectados, ¿no? Entonces ahí van todos estos que yo comento y por supuesto el oncólogo al lado, pero esto debe ser visto de manera multidisciplinaria. Incluso el rol del neurólogo, el anestesiólogo, si en la resonancia sospecha que hay carcinomatosis para hacer la punción lumbar, ¿verdad? Entonces, ve sospecho por imagen que tiene carcinomatosis, necesitas que el anestesiólogo, el neurólogo hagan la punción lumbar para luego, y por supuesto, piedra angular, un buen patólogo que esté especializado, que te diga, ¿sabes qué? Esto es un cáncer de pulmón de células no pequeñas de tipo adenocarcinoma. Y dentro del adenocarcinoma es un mucinoso, es un lepídico, es un papilar, porque sabemos que algunas mutaciones de las preguntas que me comentabas tienen que ver con esto, los perfiles moleculares. Entonces, creo que es un grupo muy amplio de médicos que forman parte del diagnóstico, de la estrategia terapéutica, de la estrategia de seguimiento del paciente. Una vez que estableces el diagnóstico, pues la evaluación por un oncólogo debe ser importante. Creo que las decisiones terapéuticas del cáncer de pulmón, si bien es cierto, el oncólogo puede que esté en el centro, como lo digo cuando estás en una ópera, ¿no? La decisión terapéutica debe ser siempre multidisciplinaria. Digo esto porque puede ser que un médico considere que la lesión se podría operar, tal vez técnicamente es operable, porque es una lesión que está en la periferia, te podría decir un cirujano, puedo hacerle una lobectomía, puedo hacerle una neumonectomía, etcétera, etcétera. Pero hoy sabemos, por ejemplo, que algunas estrategias preoperatorias son pronósticas para el paciente, disminuirían el volumen y el tamaño tumoral que después haría más fácil la cirugía. Sabes que algunas lesiones les va mejor si les haces quimio y radio y después cirugía. Entonces ya no solo es el oncólogo, sino también es el radiooncólogo para decidir si ese paciente se beneficiaría de quimio preoperatoria o radio con quimio y después operarlo, etcétera, ¿no? Entonces, un equipo muy amplio, un equipo multidisciplinario que deben de plantear diferentes estrategias diagnósticas terapéuticas. Yo así como decía, aprovecho la oportunidad para decir, quitemos el estigma del tabaco para cáncer de pulmón y debemos abogar, luchar para que el tamizaje cada vez sea más aceptado y forme parte de políticas de salud en todos los países del mundo. Es que cuando escuchen un diagnóstico de cáncer de pulmón, escuchen otras opiniones. O sea, no solo es la opinión del radioterapeuta, del cirujano, no solo es la opinión del oncólogo, también hay que preguntarle al cirujano si cree que es mejor operarlo en este momento y por qué mejor antes la cirugía que la quimio o por qué la quimio antes, etcétera, ¿no? Creo que lo importante es crear un equipo de trabajo multidisciplinario. Ahora, una vez que tienes el diagnóstico histopatológico, ¿qué hay de lo molecular? Las estrategias terapéuticas pueden ir desde la cirugía, siendo la lobectomía el tratamiento estándar más aceptado mundialmente. Yo no concebiría una neumonectomía ya para un paciente con cáncer de pulmón, creo que es mucho riesgo. Y si un quirúrgico ofrece neumonectomía,
porque al menos tiene enfermedad bilobular, y entonces ahí yo inmediatamente como oncólogo le diría, creo que a lo mejor hay que crear otra estrategia para este paciente. Ya hay muchos estudios que han comparado lobectomía versus neumonectomía, y los que hacen lobectomía tienen mucha mejor evolución que los que van a neumonectomía. Entonces las estrategias quirúrgicas, la radiooncología y los tratamientos sistémicos. No voy a decir quimioterapia, excepto en esta ocasión, sino tratamiento sistémico, porque estos pueden ser divididos en quimioterapia, terapia blanco e inmunoterapia. Recientemente se aprobó la inmunoterapia para estadio 1 y 3A preoperatoria, es decir, las tasas de respuestas patológicas completas, es decir, la erradicación de las células malignas preoperatorias hasta el 40%. Imagínate, o sea, pacientes que puedan tener una lesión de 3 centímetros y que esté en la periferia, te podría decir un cirujano, no, mira, perfectamente lo puedo operar. Sí, pero es que si le das un tratamiento preoperatorio, tenés 40 hasta 60% de probabilidad de matarle toda la célula, o sea, curarlo. No estoy diciendo que no lo vas a operar. El paciente se debe de operar, por supuesto que se debe de operar, pero te voy a facilitar la cirugía. Entonces, las decisiones deben ser multidisciplinarias. Pacientes que tal vez no son candidatos a algún tratamiento de quimioterapia podrían recibir inmunoterapia. Yo tengo pacientes que ya llevamos 2, 3 años tratándolos con estadios avanzados con pastillas. Nunca les he dado quimio. Nunca he dado quimioterapia en algunos pacientes, porque únicamente lo estoy tratando con pastillas. Porque una vez que estableces el diagnóstico, debes mandar un panel molecular. Debes mandar un panel molecular que incluya al menos alteraciones. Hay 9 alteraciones moleculares, 10 con las de inmuno que se detectan por inmunistoquímica, que son candidatas, que tienen drogas aprobadas por FDA para target therapy, para terapia blanco. Es decir, que el paciente pueda estar tomando pastillas y que no necesite quimioterapia. Entonces, cada vez más estamos abogando por buscar blancos moleculares para los pacientes. Entre medicamentos menos tóxicos, por supuesto al paciente le va mejor, y son pacientes que están tomando pastillas, o sea, como que fuera un tratamiento antihipertensivo y polipemiante, una pastilla que él se toma diario por tiempo indeterminado, y que lo más importante, pueden alcanzar respuestas a un estadio 4 del 60-70%. Entonces, ha habido una revolución en la biología molecular del cáncer de pulmón. Muchísimas gracias, Bacon. Para ir terminando, porque hay muchísimas preguntas. Rápidamente, Ludwig. El doctor Dávila pregunta si el tabaquismo está asociado a un tipo específico de cáncer de pulmón. El doctor García pregunta si hay alguna relación entre alteraciones metabólicas y cáncer de pulmón. Ok, muchas gracias. El tabaquismo tiene una alta asociación con carcinoma de células escamosas. Esto porque el paciente fuma y lleva la nicotina hacia el bronquio principal y el bronquio, la tráquea, bronquio derecho, bronquio izquierdo, y suele formar lesiones perihiliares, ¿no? Porque es donde va quedando los tóxicos, los carcinogénicos, y tiene una alta asociación con cáncer de células escamosas. Y la segunda neoplasia de pulmón que más asociación tiene con tabaquismo es el que comentaba el doctor Colson, el carcinoma neuroendocrino de pulmón. Adenocarcinoma está más asociado con exposición a biomasas. Los factores metabólicos, la obesidad es un factor oncológico per se, puede ser tema de conversación en otro Facebook Live, obesidad y cáncer, ¿verdad? Se ha visto que podría ser un factor indirecto, como lo dije al inicio, por la enfermedad por reflujo. Hay algunos estudios retrospectivos que han visto que algunos pacientes con cáncer de pulmón tienen un poco más de reflujo gastroesofágico, y eso ser un factor por la inflamación crónica para cáncer. Pero tienen el sesgo que son estudios retrospectivos, observacionales, que muchos de estos pacientes con sobrepeso también fuman, y que el tabaco es un factor de riesgo para enfermedad por reflujo gastroesofágica.
Entonces, en términos generales, al momento actual, creo que la obesidad, hay otras neoplasias que tienen ya una asociación directa y tal vez no cáncer de pulmón sea una de ellas en primera instancia. Pregunta el doctor Castillo, esa creo que la contesto yo. Tom Lambert y cáncer de pulmón como presentación no es frecuente y Tom Lambert, ¿de acuerdo? Sí, De hecho, también es bastante difícil de diagnosticar. claro. Se Ludwig, confunde mucho, pero puede ser una manifestación paraneoplásica, pero claro, raro. raro. Ludwig, dos cosas más. Contamos con tratamiento en Nicaragua, tratamiento adecuado y pues, de acuerdo a las guías internacionales como se anda tratando en otros países. Y Sí. tus comentarios finales. Sí, la respuesta es sí. Creo que hay diferentes especialistas, radiooncólogos, cirujanos, neumólogos, oncólogos muy capacitados para el diagnóstico, para el tratamiento, para cáncer de pulmón. Hay médicos que hacen cirugía de mínima invasión, creo que eso es muy importante, con mucha experiencia en el manejo del tórax. Y por supuesto, en cuanto a las estrategias terapéuticas, quimioterapia, terapia blanco, inmunoterapia, contamos con estas para generar una estrategia adecuada para nuestros pacientes. Mis comentarios finales es: olvidemos el estigma del tabaco y cáncer de pulmón. Recuerden que es una neoplasia que puede ser susceptible a tamizaje, que debe ser guiado por médicos con experiencia y que sepan cómo realizar este proceso del tamizaje, que representa la primera causa de muerte por cáncer en el mundo, tanto en hombres como en mujeres, y agradeciendo la invitación al doctor Colson. Creo que es una iniciativa formidable de poder transmitir experiencias o conocimientos a nuestra población. Creo que estos espacios permiten que la población comprenda, entienda y que juegue un rol. Creo que a mí en lo personal, seguro al doctor Golson, me gustan los pacientes con conocimiento, los pacientes que toman decisiones y que, como le decía ayer a una paciente de 83 años, es que usted no solo viene a visitarme a la consulta, usted viene a consulta. O sea, el paciente informado, el paciente que forma parte, que es artífice de su diagnóstico, porque al final nosotros podemos prescribir una estrategia, un tratamiento, pero no puedes olvidar de la mano al paciente, porque al final él es el que va a tomar la última palabra. Y un paciente con conocimiento, un paciente educado, creo que te permite generar mejores estrategias terapéuticas. Así que enhorabuena con estos espacios, con esta estrategia de información. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. No, gracias a ti. Yo creo que hay muchas cosas todavía por discutir. Espero que esta no sea la última vez en la que estamos hablando de un Muchas gracias. tema. El doctor Bacon atiende en el hospital Vivian Pela, siempre trabajando mucho en la docencia, también en Neurofarma, él atiende. Y yo creo que es una excelente consulta, consultarlo, no solamente en el momento que ya tienes el cáncer, es decir, el tema del cáncer, señores, es buscar cómo prevenirlo. Es que si yo tengo factores de riesgo, sé que soy fumador, voy a ir a buscar a esa persona experta para que me detecte tempranamente. No hablamos de pronóstico porque ya el doctor implícitamente lo dijo. Depende del momento en que lo diagnosticamos y luego del tipo histológico y de inclusive los aspectos moleculares. Saludos al doctor Víctor Rosales, a quien le va a llegar una invitación de una entrevista también, que hablemos de medicina nuclear. Excelente médico también. Creo que los espectadores han estado muy activos el día de hoy. Bacon, hay algunas preguntas que las dejamos ahí por fuera. No omito agradecer mucho el equipo logístico, las recomendaciones. Yo sé que nos faltan aspectos técnicos, pero ahí vamos aprendiendo. Somos médicos, no somos especialistas en sistemas audiovisuales. Le agradecemos mucho a Biomed, quien nos ha colaborado, ¿verdad? Porque esto es un esfuerzo. Y nos vemos el siguiente jueves a las 6:30 de la tarde por esta misma vía. Muchísimas gracias, doctor Bacon, y pues Buenas noches. estamos en contacto. Buenas noches a todos. Saludos. Buenas noches.